Sí, hermanos, buenos días. Concluimos hoy con la vacuna. Ya los otros temas serán diferentes. Bien, hermanos. Este es el desarrollo de demencia y Alzheimer post el virus del COVID y o la vacuna del COVID-19. Esto es lo que compilamos para compartir con ustedes. Anoche hablábamos de esa proteína spike, como le llaman, el spike protein, que es el causante de todo esto, ¿no? Esa es la que produce la enfermedad llamada espigopatía, que es producto de esto. Este es el estudio donde se le llamó realmente de esa manera a esa proteína del COVID. Espigopatía, la proteína de pico del COVID-19 es patógena tanto en forma de ARN mensajero de la vacuna como del virus. Los dos hacen lo mismo. Así que ¿cuántos vacunados aquí hay de tuberculosis? Pero dígalo, porque yo estoy vacunado de tuberculosis. Desde que usted nace le ponen la vacuna de tuberculosis. ¿Sabe lo que le colocaron dentro? Bien. Mire, si usted recibe un muerto, los muertos no resucitan. Y lo que a usted le colocaron, a nosotros nos colocaron, fue el bacilo tuberculosis muerto. O sea, tomaron el bacilo a tuberculosis, lo atenuaron o lo mataron, y entonces luego lo inocularon a usted con la carga genética de él, pero muerto. Y como usted recibió muerto, usted reaccionó en contra de esto. Nunca le dio tuberculosis. Pero la del COVID no era muerto, estaba vivo. Por eso estaba en frío. Para mantener algo así hay que tenerlo en frío. Así que la vacuna del COVID, cuando le inyectaron el COVID para que usted vivo, para que usted reaccione. Y no es lo mismo, ¿no? Es algo muy diferente. Bien, la pandemia del COVID-19 causó numerosas enfermedades, numerosas muertes y una profunda perturbación en la sociedad. Eso lo sabemos. La producción de vacunas seguras y eficaces, ¿se escuchó la palabra? Ese era el eslogan. Son seguras y eficaces. ¿Pero seguras para qué? Nunca le dijeron. ¿Y eficaces para qué? Tampoco nos dijeron. Y fue un objetivo clave de la salud pública. Lamentablemente, las altas tasas de eventos adversos sin precedentes han eclipsado los beneficios. Esta revisión narrativa, en dos partes, presenta evidencia de los daños generalizados de las nuevas vacunas ARN mensajero y ADN, adenovectorial, contra el COVID-19 y es novedosa al intentar proporcionar una visión general exhaustiva de los daños derivados de la nueva tecnología en vacunas, que se basa en células humanas que producen un antígeno extraño con evidencia de patogenicidad o de enfermedad. Este primer artículo explora datos revisados por pares que contradicen la narrativa de seguridad y eficacia. Recuerde que estos son los médicos estudiando y dejándole saber al mundo, esto no es como lo dijeron. Nosotros no hacemos estudios, solo leemos los estudios. Dice que esa seguridad y eficacia asociada a estas nuevas tecnologías, la patogenicidad de la proteína de espiga, denominada espigopatía, ya sea del virus del SARS-CoV-2 o producida por los códigos genéticos de la vacuna, similar a un virus sintético, ¿no? Y dice acá que se comprende cada vez más en los términos de biología molecular y fisiopatología. Aquí tenía que decir la palabra terapéuticas, basadas en genes, y es necesaria y una oportuna
dice nueva reevaluación, ¿no? Que es lo que ellos claman, que se debe reevaluar otra vez. Pero no lo han reevaluado, han querido volver otra vez a vacunar con esto, ¿no? Entonces, sigue diciendo el resumen que la transfección farmacocinética a través de los tejidos corporales distantes del lugar de la inyección mediante nanopartículas lipídicas o vectores virales, dice, portadores, implica que la espigopatía puede afectar numerosos órganos. Las propiedades inflamatorias de las nanopartículas utilizadas para transportar el ARN mensajero, ¿no? Dice aquí la N1, metil pseudouridina, empleada para prolongar la función sintética del ARN mensajero, la biodistribución generalizada de los códigos ARN mensajero y ADN y las proteínas espiculares traducidas y la autoinmunidad mediante la producción humana de proteínas extrañas contribuyen a los efectos nocivos. Este artículo revisa los efectos autoinmunes, cardiovasculares, neurológicos y los posibles efectos oncológicos, así como la evidencia de autopsias sobre la espigopatía, con la planificación de numerosas tecnologías terapéuticas basadas en genes. Es necesaria y oportuna una reevaluación, vuelven a repetir. Así que vamos a leer acá. El uso de vacunas génicas ha generado controversia y este artículo explora las razones para satisfacer el deseo generalizado de vacunas seguras y eficaces. La tecnología génica ofrece una producción rápida. Esta esperanza quizás haya influido en gran parte de la literatura publicada, así como en la narrativa mediática. Un tema central ha sido la creciente evidencia de los efectos patógenos de la proteína espícula del SARS-CoV-2, ya sea como parte del virus producida por los códigos genéticos en las vacunas ARN y ADN adenovectorial. Así que sigue mencionando que el objetivo de esta revisión narrativa es presentar un análisis exhaustivo de la patogenicidad del antígeno y, dice, la biodistribución de los códigos genéticos del antígeno en todo el organismo, su naturaleza modificada, dice, de larga duración, en particular con las vacunas de ARN mensajero. Y la literatura y los datos que muestra los efectos adversos que cabría esperar de dicha biodistribución y la producción celular de un antígeno extraño. Usted se va a sorprender porque este estudio fue un grupo de médicos en pura protesta por lo que ellos vieron como un genocidio. Mire, le voy a mostrar esos cuadros que están acá, ¿ve? Y verá qué interesante. Aquellos que decían, no, que usted es antivacuna, digo, no, porque vacunado estoy de otras cosas, pero no de este. Dice, admitido en hospital, pero no en cuidados intensivos, ese es UCI, ¿no? Entonces, dice acá, miren, admitido en hospital están en azul, lo coloqué en azul, ¿no? Pero no en ICU o cuidados intensivos. Y el que está anaranjado es admitido en el hospital, pero no en ICU, pero este es en noviembre y aquel es en diciembre. Son dos grupos, ¿no? Mire qué interesante sucedió en noviembre, ¿no? Con 4 vacunas admitido, ¿no? O más. Y en diciembre, mucho más personas fueron admitidas al hospital con 4 vacunas. Supuestamente, mientras más vacunas, más protegido. Con 3 dosis de vacuna, usted puede ver ahí cómo fueron admitidos en noviembre la cantidad de pacientes y en diciembre también. Con 2 vacunas también fueron admitidos. Mire con una vacuna. Se cae esto, ¿no? Y mire sin ninguna dosis. Nadie fue a cuidados intensivos. Nadie fue a hospitalizarse. Sin dosis. Pero mientras más dosis, más internos.
Entonces, esta es la molestia de los médicos. ¿Cómo va a ser que todo lo que recibimos fueron vacunados? Y que los que no se vacunaron no lo recibimos. Entonces, esto es triste. ¿A cuánto le dio el COVID? Bueno, a mí me dio el COVID, ¿no? Me duró como 3 o 4 días. Pero ni cuenta me di, solo me moqué un poquito y digo yo, qué raro. Y mi esposa me obligó a hacerme la prueba y salí positivo y me sacaron de la habitación. Pero bueno, pero eso está bien, para cuidarla a ella. Sin dosis, ninguno fue. Entonces estos médicos están molestos completamente, porque dice, esto no puede ser. Si los protegemos con 4 dosis, las refuerzo y todo, ¿no? Lo demás, y están en cuidados intensivos, ¿qué pasó? Mire estas gráficas, ¿no? 4 vacunas, 3 vacunas, ¿no? 2 vacunas, una sola vacuna y no se sabe lo demás. Mire, admitido en cuidado intensivo en noviembre, el azul, y el anaranjado en diciembre, ¿no? Y el rojo dice muertes en noviembre. Mire qué sucedió acá. Admisiones en cuidados intensivos y muerte según estatus de vacunación en noviembre y en diciembre. Acá, 4 vacunas admitidos, ¿no? Cuidado intensivo. Pero ¿qué sucedió? Muertes en noviembre y muertes en diciembre. Con 4 vacunas. Con 3 vacunas, menos muerte. Ahí podemos ver la cantidad que se murieron tanto en diciembre como en noviembre, ¿no? Noviembre y diciembre son los muertos. 2 vacunas, ¿no? Fue bajando la cantidad de personas que murieron, ¿no? ¿Con cuántas vacunas? Con una sola dosis. Mucho menos. Así que cuando le digan esa mentira que le vamos a poner refuerzos, ¿refuerzos para qué? ¿Para morir? ¿Cuántas de tuberculosis le pusieron a usted? Y ese es por vida. Cuando usted nace se la ponen y ya. Pero le colocaron un muerto que nunca resucitó. Pero aquí le colocaron un vivo que sí hizo su efecto. Hermanos, sin dosis, es un grupo, ¿no? Que fue hospitalizado, pero no murieron. Solamente usted está viendo ¿no? Murieron muy poquitos ahí. Porque hay personas que también tenían el sistema inmunológico muy comprometido y le daba el virus y pues hacía peor todavía, ¿no? Así que esas son estadísticas que molestan, ¿no? Y qué bueno que están grabando acá. Porque tengo muchos amigos que tengo que enviárselas. Porque me dijeron, vamos a vacunarte, no seas irresponsable. Digo yo, si ya tú eres tan responsable, yo vivo de la responsabilidad tuya. Porque eso era un ataque sistemático. Ya tú eres un antivacuna. Y digo, señores, yo nunca había hablado de vacunas hasta ahora. Pero tengo que admitir que nunca vacuné a mis hijos, de nada. Por derecho constitucional en Estados Unidos. Nunca lo vacunamos de nada. En las escuelas nos decían, llenaba unos documentos de responsabilidad civil, yo acepto la responsabilidad porque tú no aceptas tu responsabilidad. ¿Están entendiendo? Si un médico quiere vacunar, dice, escríbame un papel que yo tengo derecho a quitarle su casa, su carro y todo si me pasa algo. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Si nadie toma responsabilidad, solo Cristo tomó responsabilidad por nosotros. Hermanos, en esto hay que estar claros. Mire, esto es lo que vamos a traducir ahora, ¿no? Estimaciones precisas de vidas salvadas o perdidas como resultado de las vacunas genéticas contra el COVID-19 habían requerido estudios a largo plazo en individuos vacunados en comparación con los no vacunados, de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, ¿no? Será de Johnson & Johnson. Finalmente, vacunaron a casi todos los sujetos del grupo placebo y, por lo tanto, perdieron su grupo de control. Esto se basó en principios éticos, dado al temor del COVID-19, pero el grupo de expertos ad hoc, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud sobre los próximos pasos para la evaluación del COVID-19 en el 2020, señaló
la pérdida de integridad científica. ¿Escuchó cómo le llaman a ellos? Estos médicos están molestos. Dice, hay una pérdida de integridad científica al contar únicamente con ensayos controlados con placebo a corto plazo. Los exámenes grandes que se hacen en medicina no incluyen 20, 50 personas, 100 personas, tienen que incluir miles de personas. Y tiene que pasar el estudio más de 7 años para que tenga una validez, porque cada 7 años nuestro cuerpo cambia completamente. Así que, si iban a hacer algo, hoy en día le están diciendo que tienen falta de integridad científica. Porque científicamente mintieron. Y cuando usted miente en ciencias, nadie le quiere creer. En las conclusiones, en esta revisión narrativa hemos establecido el papel de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, especialmente en la subunidad S1, como patógena. También es evidente que las proteínas de la espícula ampliamente biodistribuidas y producidas por los códigos genéticos de ARN mensajero y ADN, adenobacterial, inducen una amplia variedad de enfermedades. Se están dilucidando los mecanismos fisiopatológicos y bioquímicos subyacentes. Los transportadores de nanopartículas lipídicas para la vacuna ARN mensajero y Novavax también presentan propiedades proinflamatorias patológicas. La premia de las vacunas basadas en genes dice que en genes produzcan antígenos extraños en los tejidos humanos conlleva riesgos de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, especialmente cuando la distribución no es muy localizada. Estas son las conclusiones. Así que es triste. Este tema me causó mucha indignación completamente, ¿no? Vamos a recordar ciertos conceptos para poder explicar el siguiente punto. Y vamos a ir a Fisiología Médica de Guyton, al capítulo 57, donde habla de la corteza cerebral y las funciones, ¿no? Dice, la parte funcional de la corteza cerebral comprende una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvalaciones, o sea, todas las curvas que tiene el cerebro. Esta capa tiene, dice, un espesor de 2 a 5 milímetros y la corteza cerebral realmente contiene 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas, ¿no? Tenemos bastantes neuronas, pero están contadas. O sea que hay que cuidarlas y no se reproducen. Una vez que muere una neurona, murió para siempre. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana Jesús. Y miren, hermanos, esto es una neurona. Esto es solamente haciendo un repaso de lo que hemos hablado ya en el pasado. Esta es una neurona. ¿Cuántas tenemos en el cerebro? 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Bien. Y cada neurona tiene una capacidad interesante, ¿no? Las neuronas reciben información por ahí, esa flecha que estoy colocando acá. Por acá reciben la información, la procesan en el núcleo de la célula, que es el cerebro de la neurona, la que piensa, ¿no? Y una vez que la recibe la información, entonces la transmite completamente, a esto le llaman axón, a otras neuronas. Y cada neurona se la transmite a la otra y así va la transmisión de una neurona a otra, ¿no? Entonces, imagínense cuántas neuronas tenemos en el cerebro. 100.000 millones. Y cada neurona con la capacidad que dijimos una vez acá de almacenar una enciclopedia británica dentro. O sea, son 100.000 millones, ¿no?, de enciclopedia británica que se comunican una con la otra. ¿Poco? ¿Cabe Jesús ahí? ¿En cuántas neuronas lo tenemos a él? ¿En cuántas neuronas la tenemos? La gloria es del Señor si la tienes ahí en todas. Sería fabuloso. ¿Cuántas cosas le negamos a Dios? ¿Cuántas neuronas son negativas para Dios? ¿Cuántas le dicen a Dios que no?
De todos los millones que tenemos, ¿cuántas le dicen que sí? Bien, hermanos, eso es una pregunta muy personal para cada uno de nosotros. Voy a hablar algo para que entendamos. ¿Ustedes recuerdan las patitas de las neuronas que les mostré? Esas patitas hacen conexión, ¿no? Una patita hace conexión con otra neurona, ¿no? Pero ellos se comunican no tan solo eléctricamente, sino químicamente. Pero hay algo que no se habla mucho, pero una vez lo hablamos y lo vamos a volver a repetir, porque recuerden, estamos haciendo un repaso para llegar a la conclusión qué quería el mundo que no ama a Dios con el cerebro de nosotros. ¿Qué quería? Así que, si yo le hablo a esta neurona, le digo agua, esa neurona se la pasa a la otra y así va caminando, pero se necesita esto, unas células especiales que están en la unión donde se están comunicando ellas. Supongamos yo me voy a sentar en el centro y la hermana quiere decirle algo a ella. ¿Usted ha hecho este juego alguna vez? Que usted le da un mensaje a alguien y cuando llega al final ya no es el mismo mensaje. Entonces no había alguien que cuidara que el mensaje se transmitiera adecuadamente. Y esas son las células gliales del cerebro, ¿no? Estos son los llamados astrocitos. ¿Se acuerdan que hablamos una vez? Los astrocitos. Si tuviera el pastor Pérez aquí, a ese sí le gustaban los astrocitos. Yo recuerdo que estaba sentado aquí delante. Astrocitos o células gliales son células que forman una importancia muy grande en la comunicación de nuestro cerebro. Porque usted puede tener las neuronas llevando información, pero si las células gliales no están ahí, la información no llega. Y el ataque del enemigo era, con las vacunas, hacia estas células. Dañar las células que ayudan a que el mensaje llegue correctamente. ¿Cuántos serán los que estarán en el momento final de la historia? Me doy a explicar ahora. La iglesia adventista nació con un mensaje del mensaje ¿del cuál ángel? ¿Cuál ángel es? El tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. ¿Cuántas iglesias adventistas han perdido las células gliales? Y ya el mensaje no llega. ¿Se ha puesto a pensar un poquito? Yo me llevé tremendo chasco en la República Dominicana. Cuando llego allá y hablo de salud, se quedan como mirándome. ¿Y ese tema? Digo, ¿de ustedes? Y le abro los libros y dice, eso está escrito ahí. Digo, sí, ahí. También lo dice en la Biblia ahí. Y me lleva tremendo chasco. Y yo estoy empezando en cero ya. Cuando le hablo a las personas se quedan como, y digo, ¿qué pasó acá? Y no entienden nada de lo que hablamos. Y me sorprende mucho. Es como, yo creo que volver a empezar. Y esta es la importancia que le estoy dando a esto. Las células gliales son esos ancianos que ayudaban a los jóvenes a entender la palabra de Dios. Y cuando vino Jesús fue la célula glial de mayor tamaño que comunicó el mensaje clara y distinta para que lo entendieran. Oíste que fue dicho, mas yo, la célula glial principal, os digo. Y aclaró toda la comunicación que se había totalmente perdido. Porque leían, pero no entendían. Y repetían las palabras, pero no entendían, porque no hacían efecto en su propia vida. Qué bonito lo dijo el eunuco. Ahora entiendo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién le dio el entendimiento? La célula glial de mayor tamaño. Jesús. Le abrió el entendimiento y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Entendí que necesito entregar mi vida. ¿Cuántas campañas se quedan sin las células gliales? ¿Cuántas campañas? Una campaña grande, pero no hay comunicación. Porque las células gliales trabajan en el cerebro izquierdo de nosotros. Fuertemente, para que entendamos. Pero están usando el cerebro derecho en las emociones. Miren. Estos astrocitos
que están ahí pendientes para que la comunicación sea bien transmitida y se pueda entender completamente. Luego voy a hablar de algunas sustancias que se producen, como la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad. Una persona que no sea afectiva no tiene ¿qué? Dopamina. Eso está bueno. Ya lo dio a entender que sí. Gloria a Dios. La serotonina es un neurotransmisor que actúa en el cerebro estableciendo comunicación entre las células nerviosas y pudiendo también encontrarse en el sistema digestivo. Y en las plaquetas de la sangre. O sea que las plaquetas tienen serotonina. ¿Sabes qué hacen las plaquetas cuando nos cortamos? Corren a cerrarla. ¿Quién las manda? ¿Quién las manda? La envía el amor. Porque la serotonina es la hormona del amor. ¿Están entendiendo esto? Entonces, estableciendo comunicación entre las células nerviosas, pudiendo también encontrarse en el sistema digestivo y en las plaquetas de la sangre. Esta hormona se produce a través de un aminoácido llamado triptófano que se obtiene a través de los alimentos, principalmente las proteínas. La serotonina es una hormona que actúa regulando el humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sensibilidad y las funciones intelectuales. Y por eso cuando esta hormona se encuentra en baja concentración, puede causar mal humor, dificultades para dormir, ansiedad e incluso la depresión. Cuando usted en la mañana dice buenos días. ¿La serotonina está alta o baja? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué respondió? Jesús hizo una pregunta que me pareció tan interesante, porque yo me detengo siempre a escuchar, ¿qué fue lo que dijiste? Le dieron un golpe, la bofetearon y dice, ¿por qué me pegas? Y preguntarle, ¿por qué me pegas? Al que no tiene serotonina, es un problema. ¿Estamos comprendiendo algo? ¿Estamos entendiendo algo? Hermanos, mire, estas son las vías de dopamina. Aquí en el centro, que se llama centro límbico, donde están las emociones de placer o de castigo. ¿El castigo tiene dopamina? ¿Y serotonina tiene el castigo? Ok. Entonces, de aquí salen todas las emociones, ¿no? Pasan por el lóbulo frontal, donde está el carácter de nosotros. ¿Entendió esto? ¿A dónde se comunican? El lóbulo frontal, donde tiene que habitar ¿quién? Cristo, ¿no? Entonces usted se da cuenta, si ahí no hay unas emociones donde hay una buena serotonina y dopamina, Jesús no está. Las funciones de gratificación, de placer, euforia, funciones motoras finas, dice compulsión, preservación, y las funciones de temperamento, ¿no? Procesamiento de memoria, sueño y cognición. También se comunican ahí. Quiere decir que tenemos que tener entrelazado todo esto, ¿no? Esta comunicación de esas dos vías, de serotonina y de dopamina. Las dos tienen que estar trabajando juntas, armoniosamente. Entonces, los tipos de células gliales, ¿cuáles son las células gliales? Las que ayudan en la comunicación de una neurona con la otra ahí, ¿no? Si ellas no están ahí, pues no se pueden comunicar. Hay varias células gliales, ¿no? La microglía, la glía, ¿no? Interlaminar, las células, ¿no? Astrocitos, ¿no? Esta la conocemos mucho, ¿no? Oligodendrocitos, células de Schwann. Bueno, hay muchos tipos de células en nuestro cuerpo que son las que ayudan a la comunicación. Son células gliales, todas.
La microglía, la función de esta está asociada, dice, con los macrófagos del sistema inmunitario. ¿Qué es un macrófago? Un macrófago es un limpiador, pero del sistema inmunitario, ¿no? Dice así, y actúa como agente desintoxicante para eliminar células muertas, desechos tóxicos y otros tipos de residuos. Esa microglía trabajó mucho en la pandemia con nosotros. ¿Por qué? Porque atacaba el sistema nervioso, entonces la microglía empezaba a limpiar y a limpiar, todos esos tóxicos que estaban subiendo. ¿Le dimos mucho trabajo? Los que se vacunaron le dieron mucho peor trabajo. Entonces, mire, ahí podemos ver el astrocito, ¿no? Unas células realmente que en el pasado no se conocían. Ese astrocito comunicando las neuronas con las arterias, aquí por ejemplo en esta figura, diciéndole a las arterias lo que tiene que hacer, si sube la presión, si la baja la presión, diciéndole este tipo de comunicación. ¿Qué sucedió? Aquí vemos una neurona, y aquí vemos astrocitos, otro tipo de astrocitos, células gliales diferentes, ¿no? Entonces, esas neuronas están rodeadas de ellos. ¿Para qué? Para que se comuniquen bien. Usted se está sospechando lo que yo le voy a explicar ahora en un momentito, que le estoy dando una introducción para que entendamos el estudio. Las células gliales, dice, y en particular un grupo de ellas, conocido como astrocitos, se consideraron por mucho tiempo como un simple soporte o un pegante entre las células que mantiene, dice, en su puesto a las otras células del sistema nervioso central. Hoy en día los científicos están empezando a descifrar y reconocer el importante papel que desempeñan los astrocitos. Esto lo dimos hace un tiempo atrás, ¿no? Quiero que mantengan esto así. Los astrocitos son el grupo más numeroso en el encéfalo de las células y que mantiene estable la comunicación entre las neuronas, ya venimos hablando de esto, y donde ocurre la sinapsis, que es la unión entre una y otra, apoyan, dice, y en regular el flujo sanguíneo en el cerebro, mantiene equilibrada la función de los líquidos que circundan a las neuronas, además contribuyen en la construcción de una barrera llamada hematoencefálica. Se la voy a mostrar ahora, la barrera. Sin el astrocito, nosotros tenemos una entrada demasiado fácil para el cerebro nuestro. Pero el astrocito dice, no, aquí no entra todo el mundo. Y los controla. Así que esos astrocitos además contribuyen, dice, a la construcción de esa barrera hematoencefálica que ayuda a proteger el cerebro de sustancias que van a la sangre y que podrían ser peligrosas o tóxicas. Hay muchos medicamentos que se dan para poder pasar esa membrana, esa parte llamada hematoencefálica, esa barrera que impide que entre todo el mundo, ¿no? Entonces, eso lo creó Dios, que no todo el mundo pueda entrar ahí a llevar un nutriente o a llevar algo, ¿no? Que solamente entre lo que Dios quiere. Entonces, hay muchos medicamentos que son hechos en laboratorio para poder atravesar esa membrana, si se sospecha que hay una infección después de ese lugar, para poder llegar al cerebro, porque el cerebro evita a todo el que quiere venir a hacer daño, trata de hacerlo, ¿no? Entonces, y más que un simple soporte, cuando ocurre un daño, puede migrar al sitio y repararlo, o sea que no tan solo eso, hay un daño en el cerebro, las células gliales van a reparar el lugar donde se dañó, ¿no? Y se forma lo que se llama una cicatriz glial, diferente, ¿no?, a una de la piel, por ejemplo. Se sabe que los astrocitos envían señales que constituyen el cuerpo, dice, el cuerpo de información que regula el estado de somnolencia durante el día, que inhiben esas señales, que se pueden contrarrestar algunos de los síntomas también de la depresión, que el astrocito no solamente trabaja haciendo eso, sino cuidándonos a nosotros con las sustancias químicas que debemos producir. ¿Usted está en un lugar donde se está casando, debe estar triste? Si usted llega a una funeraria y empieza a reírse, ¿qué piensa la gente? Dice, los astrocitos no están trabajando. No están llevando la información correcta. Entonces la persona dice, ¿qué pasó? ¿No? Así que estudios recientes informan que los astrocitos pueden disparar convulsiones, regular el flujo sanguíneo en el cerebro y algo maravilloso, agruparse alrededor de las neuronas defectuosas, dice, para corregir el problema. Los astrocitos son como el 911 para resolver acá en el cerebro.
Pero las personas hablaban de neuronas. Las neuronas solamente almacenan información, pero ¿cómo se comunican con otras? Astrocitos. Entonces, esos astrocitos humanos pueden también jugar un papel muy importante en la integración de la coordinación de esa actividad tan compleja como es la señalización en el cerebro humano y por lo tanto ayudar a regular nuestras más altas funciones cognitivas del entendimiento. Para poder tener entendimiento, los astrocitos tienen que hacer que las células se comuniquen bien. ¿Cuántas personas Jesús encontró con entendimiento? ¿Cuántas personas Jesús encontró que entendían? Si en un momento Jesús le dijo a los discípulos, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿Sin astrocitos? ¿Entendió ahora? Neurológicamente, ¿qué le dijo Jesús? Tiene problema con los astrocitos. Entonces, nuestra avanzada capacidad de procesar conocimiento se debe no solo al tamaño y complejidad de nuestras redes neuronales, sino también a un incremento en relación a otras especies en las capacidades de funcionamiento y coordinación, facilitado por la acción de las células gliales. Son células súper importantes que se le ha dado muy poca importancia médica, ¿no? Pero lo tienen. Uno de los equipos de investigadores dedicados a estudiar los diferentes tipos de funciones de las células gliales se encuentra en la Universidad de Rochester, en su centro médico, y está liderado por los neurólogos Steven Goldman y Maken Netherland. Aumentando la capacidad cognitiva. A mediados del año pasado, eso fue hace rato, ¿no? 2013 fue. Dice Goldman y Netherland, trasplantaron células progenitoras de astrocitos humanos en el cerebro de ratón. ¿Escuchó esto? Lo hicieron cuando los ratones estaban en estado embrionario, cuando las ratas estaban embarazadas, ahí mismo las colocaron los astrocitos dentro de los cerebros de estos ratoncitos que iban a nacer. Dice, y siguieron el proceso de colonización por los astrocitos humanos del cerebro de ratón hasta la edad adulta. Los resultados fueron asombrosos. Los ratones modificados aprendieron mucho más rápido y fijaron mucho más recuerdos que los controles normales. Mientras más astrocitos tiene usted, mucho mejor le va a ir. Cuando usted estudia la Biblia, ¿se la aprende rápido? ¿Cuántas veces hay que repetirla? Bien, miren, aquí les voy a mostrar, ¿no? Astrocitos, esta es la barrera hematoencefálica, o sea, ¿no? Que pasa de la sangre, ¿no? ¿Y qué son estos que están acá? En el cerebro. Entonces, comunicarse, ¿no? Uno con el otro es importante. Entonces, vamos a hablar de lo que es el tálamo para yo poder, estoy definiendo cosas antes de llegar al estudio. Es el área del cerebro que ayuda a procesar información que llega a ser, desde los sentidos a través, ¿no? Y a otras partes del cerebro. Quiere decir que usted está mirando con sus ojos y el tálamo le está ayudando al cerebro a que llegue esa información. Y así, cuando usted está ahora mismo, ¿quién tiene zapato puesto? Bien, cuando yo le hablé a usted, usted hizo una conexión desde allá con las células gliales en las neuronas y hizo una conexión allá gracias, ¿no? Al tálamo. ¿Se acuerdan del hipotálamo? Eso fue uno de los primeros temas que dimos. Bien, la corteza cerebral, ya venimos hablando y repitiendo. La corteza cerebral del cerebro está compuesta por más de 1.000 millones de neuronas. Algunos grupos específicos de ellas, trabajando en conjunto, nos dan la capacidad para razonar, para experimentar sentimientos o para comprender el mundo. También nos dan la capacidad para recordar cantidades diversas de información. Esa es la corteza cerebral. Quiere decir que está la corteza donde se almacena todo y está el tálamo por donde entran las informaciones también. Bien. Vamos a ver qué es la corteza ahora, ¿no? Yo le digo muchas veces en diferentes lugares, dice, en la República Dominicana, digo, la cáscara del coco.
Es la corteza. Ah, es bien dura, sí. Pues mire, esa es la corteza, ¿no? Ya la voy a sacar ahora, ¿no? La imagen, porque es importante que tenga este concepto antes de verlo, ¿no? Esa es la corteza cerebral, donde se almacenan todas las neuronas, todos los pensamientos están ahí guardados, ¿no? Bien. ¿Cuántas neuronas tenemos en la corteza? 100.000 millones de neuronas. Bien, vamos al estudio. Bien. El SARS-CoV-2 induce alteraciones de la barrera hematoencefálica y del plexo coroideo e inflamación vascular en ratones. Esto es un estudio hecho en ratones. Quiere decir que el virus fue creado para penetrar directamente al cerebro. Por eso no es un virus común. Es un virus que iba a penetrar al cerebro, donde se almacenan las informaciones, donde están los astrocitos, donde está, ¿no?, todo ese pegante que tenemos. Bien. En el abstracto dice claramente, la pandemia de la enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19, ha provocado más de 700 millones de casos confirmados y casi 7 millones de muertes. Aunque el virus del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, ¿no?, SARS-CoV-2, infecta principalmente el sistema respiratorio, se informan ampliamente complicaciones neurológicas, tanto en caso de infección como del COVID, dice, prolongado. La invasión neurológica del SARS-CoV-2 sigue siendo una cuestión importante que también se centra en el misterio de si el virus es capaz de romper las barreras del sistema nervioso central. Al estudiar el modelo de infección, observamos una evidencia clara del daño microvascular y deterioro de la barrera hematoencefálica. También se vio afectada después de la infección. Por lo tanto, las disfunciones cerebrovasculares son aspectos importantes del COVID-19 y pueden contribuir a las complicaciones neurológicas tanto en la fase aguda como en la fase prolongada. Ellos les preocupó que este virus penetrara directamente y la barrera hematoencefálica, usted toma un medicamento y esa barrera dice, no, tú no vas a entrar. ¿Le dan otra cosa? No. Entonces a veces hay que usar un medicamento que rompa la membrana para poder penetrar. Y ese es el peligro. En los resultados, infección por SARS-CoV-2 en ratones, infectamos ratones transgénicos con SARS-CoV-2 en el 2020. A una dosis por ratón, mediante inoculación por la nariz, intranasal. De acuerdo con la literatura y como informamos recientemente, estos ratones desarrollaron síntomas graves tras la infección, incluyendo pérdida de peso progresiva a largo, dice, de 7 días, y todos los ratones fallecieron a los 7 días. ¿Murieron todos? Era para matarnos, ¿eh? Sigue diciendo que la infección del SARS-CoV-2 en ratones, a continuación recogimos tejidos cerebrales de los ratones infectados mediante inmunohistoquímica, o sea, esto es hablando de células, de tejidos, y observamos una reacción inmunológica del SARS-CoV-2 en el cerebro del ratón, que se extiende por, dice, diferentes regiones cerebrales, incluyendo la corteza, donde se almacena la memoria, ahí va, el tálamo, donde nos comunicamos nosotros, ¿no?, por medio de los sentidos, y dice, y esto concuerda plenamente con la evidencia actual de que el virus SARS-CoV-2 puede penetrar en el cerebro en caso de infección grave. Eso era lo que quería el enemigo, llegar allá. Y los resultados siguen diciendo que el daño vascular y degradación de la barrera hematoencefálica en ratones infectados por el SARS-CoV-2, y que para determinar el daño vascular y la posible degradación de la barrera hematoencefálica se observó un aumento significativo de la incidencia de las microhemorragias en la corteza y en el tálamo en los cerebros infectados con el SARS-CoV-2.
Además, los ratones infectados mostraron trombos elevados, que esos son coágulos de fibrinógeno, incluyendo el tálamo y la corteza también. Trombos, esa era la intención. La intención era el cerebro nuestro. Así que no era un virus común y corriente de gripe, ¿no? Y esto fue un virus hecho en laboratorio. Ya sabe que fue en el laboratorio de Wuhan, en China. Sigue hablando de los resultados, que en este estudio investigamos los cambios de las estructuras de la barrera hematoencefálica, utilizando modelos, dice, tras la infección del SARS-CoV-2 para verificar la integridad de esa barrera hematoencefálica. Examinamos y encontramos pérdida de la sustancia de las uniones de la corteza, el tálamo y el hipocampo. El hipocampo es que guarda la memoria reciente. Lo que estamos hablando, el hipocampo lo está guardando. Si a usted le interesa y lo sigue pensando, lo va pasando a la memoria ya, ¿no?, más permanente. Dice, observamos aumentos significativos de la astrogliosis en la corteza, el tálamo y el hipocampo casi se duplicaron, ¿no? Está hablando de astrocitos, de las células gliales, que son el astrocito más importante. Astrocitos contribuyen en la constricción de la barrera hematoencefálica, que ayuda a proteger el cerebro de sustancias que van en la sangre y que podrían ser peligrosas o tóxicas para él. Así que, aunque el sistema nervioso central goza de privilegio inmunitario, podrían producirse respuestas neuroinmunes tras la infección. Nuestros datos también revelaron astrogliosis generalizada y neuroinflamación en la corteza, el tálamo, el hipocampo y la proteína C reactiva, que es un examen que se hace, eso, cuando dicen proteína C reactiva está hablando de inflamación. Lo que sugiere que el deterioro vascular de los vasos sanguíneos y la degradación de la barrera hematoencefálica también podría contribuir a la activación, dice, neuroinmune. Sin embargo, dice acá, iba a decir, déjame ver si se puede. Sin embargo, el posible mecanismo subyacente a las respuestas neuroinmunes tras la infección del SARS-CoV-2 es muy complejo e incluye la infiltración de linfocitos tipo T, que son los que trabajan con los virus, y la interacción con la microglía. La activación del sistema de complemento y la activación de las vías de señalización proinflamatorias. En casos graves de COVID-19, estos cambios también pueden durar un largo periodo o incluso convertirse en enfermedades crónicas con cambios vasculares y neuroinmunes. ¿Sabe una cosa que ha sucedido? Que yo he hablado con muchos pacientes que se vacunaron o tuvieron una crisis muy fuerte con el COVID, que se le olvidan mucho de las cosas, que no guardan información. Y cuando usted le da una orden y se lo da por escrito, después llega a la casa y no sabe cómo se va a tomar las cosas y me escribe y me dice, ¿cómo fue que usted me dijo que me lo va a tomar? Y yo se lo repito en voz y se lo mando en texto, para que ver cuál de las dos informaciones, la que llega por los ojos, la que entra por los oídos, se puede captar. ¿Estamos entendiendo? Recuerda que nosotros tenemos esta vía, la vía visual, la auditiva y la somática, la de tacto. Entonces estos pacientes me están dando mucho problema para yo comunicarme con ellos, porque aunque se lo doy todo por escrito, se lo digo en la oficina, me escriben como quiera porque no entendieron. Y entonces le explico a algún familiar y digo, mira, yo necesito hablar con un familiar tuyo. Y le pregunto al familiar, ¿usted se vacunó? No, búsqueme a otra gente, porque no va a entender tampoco. Entonces un poco difícil, ¿no? Esto fue un caso que se reportó, ¿no? Informe de caso atípico de astrocitopatía glial autoinmune por proteínas ácidas tras la vacunación del COVID-19 refractaria a tratamientos de inmunosupresión. ¿Sabe lo que es algo refractario? Que aunque usted le da medicamentos, sigue el problema. Una hipertensión refractaria es que usted le da medicamentos para bajarla y sigue subiendo. Y le da otros medicamentos y sigue subiendo. Quiere decir que no importa lo que haga, va a seguir subiendo. Eso es lo que quiere decir aquí, que es refractaria el problema, ¿no? Así que la introducción, la proteína ácida, dice fibrilar glial, es una proteína filamentosa, dice intercelular, que se encuentra principalmente en los astrocitos. La astrocitopatía autoinmune induce, ¿no?,
a una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que causa diversos síntomas neuropsiquiátricos. ¿Estamos entendiendo un poquito? Similares a los de otras enfermedades autoinmunes centrales. Se ha demostrado que la vacunación contra el SARS-CoV-2 causa encefalomielitis diseminada aguda. Los síntomas son generalmente leves y la enfermedad responde bien al tratamiento, pero se ha descrito previamente un caso mortal. En este artículo informamos de un caso que se desarrolló tras la vacunación contra el SARS-CoV-2, presentado la encefalopatía diseminada, o sea que estaba en todo el cerebro, combinada con la mielopatía longitudinal extensa, le voy a explicar lo que quiere decir esta palabra, refractaria, ¿no? Con un inmunosupresor. Mire, usted ve este cable, tiene un plástico, ¿sí? Eso, cada cable nervioso de nosotros tiene un plástico llamado mielina. Si esa mielina se quita y usted lo toca, ¿qué le da? Corriente. Entonces hay muchas personas que empiezan a tener movimientos y todo eso porque se le ha ido esa capa de mielina, entonces el cable está chocando con músculo y con todo y está haciendo reacción, ¿no? Eso más o menos. Está bueno, está bueno. Dice un hombre japonés de 54 años con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus mal controlada, tomaba 1000 miligramos de metformina, 50 miligramos de otros medicamentos y 40 miligramos de losartán para la presión diariamente. Y no presentaba complicaciones diabéticas. Presentó cefalea, dolor de cabeza, fiebre al día siguiente de su quinta vacunación. ¿Escuchó cuánta vacunación? Sí, para protegerse bien. Una no es suficiente. Entonces, de la quinta vacunación con la vacuna de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech. 6 días después del inicio de la enfermedad, fue derivado a otro hospital por náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? De 38.8 grados centígrados. Su nivel de conciencia en coma. ¿Escuchó esto? Con un leve deterioro y empeoró, por lo que se realizó intubación traqueal. La resonancia magnética cerebral mostró lesiones hiperintensas del lóbulo temporal. Mire, le voy a mostrar las imágenes ahora, ¿no? Mire, el lóbulo temporal está aquí atrás, aquí al lado, ¿no? Aquí. ¿Usted ve esa sustancia, eso que se ve blanco? Ahí antes había información y ya no la hay. Cuando una persona tiene hiperintensidades en el cerebro, es que se ha borrado la memoria que se almacenaba en esos lugares, que esa es la enfermedad de la sustancia blanca. Y a este paciente, ya con diabetes, hipertensión y complicado, esto lo complicó mucho más, la vacuna, ¿no? Así que esas son las sustancias blancas. Ya la información que él tenía almacenada en ese lóbulo temporal ya no existe. Ya no está. Así que la función del lóbulo temporal, donde desapareció todo aquello, dice que ahí está la memoria, ¿no? El proceso de memoria, audición y el lenguaje, el área de asociación, el área de Wernicke, que es el área de entender lo que yo veo, oigo o toco. Esa área fue afectada, así que él no va a saber nada de lo que está pasando, ¿no? Dice aquí que está el lóbulo temporal, está la corteza, donde se almacena lo que oigo. Ahí hay problemas también, ¿no? Y entonces también se encarga también de la memoria explícita, ¿no? Que le explica a usted las cosas como son. Esa memoria también fue afectada. Y ese es el lóbulo temporal que a él se le empezó a borrar, ¿no? Entonces, se sospechó una enfermedad neuroinmunológica, incluyendo la proteína ácida fibrilar glial. Desde el día del traslado se admitió, se le dio un antiinflamatorio, 1000 miligramos, dice, al día, por 3 días, 2 veces por vía intravenosa, seguida de prednisolona, que es otro que se usa para las inflamaciones, son esteroides. Dice, son de esteroides. Se realizó una traqueotomía al 8º día de ingreso, se retiró la asistencia respiratoria, pero persistió el deterioro de la conciencia del paciente. Al 15º día de ingreso,
en nuestro hospital, una resonancia magnética de control mostró el aumento de tamaño de las lesiones de la sustancia blanca, profunda bilateral en ambos lados, ¿no? La resonancia magnética cerebral realizada a los 36 días mostró un mayor aumento del tamaño de las lesiones junto con la aparición de lesiones de nuevo desarrollo en el tronco encefálico y en el cerebelo, ¿no? El cerebelo es el que está aquí abajo, que nos ayuda, ¿no? Cuando hay un problema de ahí, usted no tiene equilibrio, usted anda como cayéndose, ¿no? Es el centro del equilibrio nuestro. Así que vamos a ver esa figura que dice C y D, ¿no? ¿No? Mire la sustancia como siguió progresando, la sustancia blanca en el lóbulo temporal. ¿Cómo se iba a despertar ese paciente? ¿Se imagina cómo se va a despertar? Miren la columna también. O sea, este fue un paciente realmente que no creo que quedó bien. Las conclusiones del estudio dicen lo siguiente. La proteína ácida fibrilar glial A podría ser inducida por la vacunación contra el SARS-CoV-2, la vacuna, con afección extensa del cerebro, tronco encefálico, cerebelo, médula espinal, dice, y ser refractaria a cualquier tratamiento inmunosupresor. Que aunque le dan el tratamiento, sigue el problema, no para. Eso es refractario siempre, ¿no? Lo repito. Dice, nuestro caso presentó, ¿no? Dice, una atipia, o sea, que algo que no era típico cuando, dice, en cuanto a los refractarios, en los tratamientos de inmunosupresores, dice, infiltración de linfocitos, CD4, dice, se le fue la capa de mielina a los nervios, ¿no? Dice que la enfermedad que le pasó a él aún no se comprende completamente. ¿Quién la produjo? El virus. Este es un estudio de enfermedad neurológica asociada con la vacuna del COVID-19, una experiencia de un centro de neurociencias, dice de primer nivel, y una revisión de la literatura que había. Entonces, este es el estudio. Antecedentes, no se ha demostrado que diversos eventos adversos neurológicos asociados con la vacuna del COVID-19. ¿Siguen vacunando? Sí. Siguen vacunando. Aunque la ciencia diga esto está pasando, siguen vacunando. El objetivo era revisar retrospectivamente y reportar las enfermedades neurológicas asociadas temporalmente con la vacuna contra el COVID-19. ¿La enfermedad es temporal? ¿La del cerebro? Que se va a reparar solo el cerebro. Es impresionante a veces el lenguaje que uno usa, ¿no? Mire, hay los neurólogos en la República Dominicana, como allá es una isla y se trabaja mucho con coco, dicen ellos, coco que se daña, coco que se pudre. Ya no se vuelve a recuperar el coco. Y eso es lo que dice, no tiene un daño de cerebro y dice, olvídate que ya no hay nada que hacer. ¿Estamos entendiendo esto? Y dicen ellos, asociado temporalmente con la vacunación. Es impresionante. Los resultados fueron los 51 casos, 48 presentaron, dice, una probable asociación con la vacunación del COVID-19, 48 de 51, mientras que 3 presentaron una posible asociación. Y yo diría entonces que fueron 51 casos. El espectro neurológico incluyó desmielinización, se le quitó la capa de mielina, ¿no?, a los nervios. Dice acá, en un 39,76,5%, el síndrome de Guillain-Barré, no sé si usted llegó a ver videos de personas que le daban como unos movimientos extraños, ¿no? Dice, el sexo femenino presentó una mayor predisposición. Los eventos neurológicos se presentaron con mayor frecuencia después de la primera dosis, fue un 37,72,5%. La aparición de los síntomas fue de 10 a 13 días después de la última dosis de la vacunación. Qué resultados más feos, ¿no? De los 51 casos, 48 presentaron una asociación, dice, con la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Y esto fue la vacuna administrada con mayor frecuencia. La mayoría de los casos
que donde se fue la capa de mielina de los nervios fueron el 59,0%, más de la mitad. Seguidores de la desmielinización asociados con la glucoproteína anti-oligodendrocito, o sea, esa es la proteína que cubre a lo que venimos hablando, ¿no? Dice aquí de la mielina. Dice la neuromielitis, que es una inflamación de los nervios, en un 12,8%. De los 6 casos de itus, 33,3% presentaron trombocitopenia y coagulopatía. Habían coágulos también. Así que en esta serie describimos la amplia variedad de síndromes neurológicos asociados temporalmente con la vacunación contra el COVID-19. Se necesitan más estudios con un mayor tamaño, dice, muestral y una mayor duración de seguimiento para demostrar o refutar la asociación causal de estos síndromes en la vacunación contra el COVID-19. Estudios recientes han mostrado diversos eventos adversos neurológicos asociados con la vacuna del COVID-19. Es contradictorio lo que se habla, ¿no? Dice, puede ser que sí, pero puede ser que no, pero terminamos que sí. Entonces, esto es lo que confunde muchas veces cuando uno estudia. Dice, ¿qué están hablando, Dios mío? ¿No? Así que, dice aquí este estudio, una posible asociación entre la vacunación del COVID-19 y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Si le estamos haciendo daño al cerebro, ¿se está yendo qué? La memoria. Entonces, en el background del estudio, antecedentes, los desafíos de la pandemia COVID-19 se extienden a las preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas, en particular los posibles vínculos con enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Así que el objetivo de este estudio investiga la asociación entre la vacunación contra el COVID-19 y la aparición de enfermedad de Alzheimer, EA, y su estado, dice, prodrómico y el deterioro cognitivo leve. Los métodos que se usaron, el estudio realizado en Seúl, Corea del Sur, analizó datos de una muestra aleatoria del 50% de residentes de la ciudad, dice, mayores de 65 años, con un total de 558.017 vacunados. Casi nada, ¿no? Era una muestra solamente. Y no vacunados con vacuna de ARN mensajero y ADN vectorial. El estudio se centró en la incidencia de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Dice, y la incidencia postvacuna, dice, de problemas de la memoria, pacientes con demencia vascular, enfermedad de Parkinson, dice, sirvieron como controles también. Y los resultados muestran que los hallazgos mostraron una mayor incidencia de deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer en personas vacunadas. En particular en quienes recibieron vacuna de ARN mensajero dentro de los 3 meses posteriores a la vacunación. El grupo de la vacuna de ARN mensajero presentó una incidencia significativamente mayor de enfermedad de Alzheimer, intervalo, dice, de confianza de un 95%. ¿Qué haría el cerebro, Satanás? Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón porque él mana a Jesús. Dice, y el deterioro cognitivo leve. 2.377. Encontró una relación significativa con la demencia vascular, dice, ni con la enfermedad de Parkinson. No tenía una referencia ahí. Así que la evidencia preliminar en la conclusión de una posible relación entre la vacunación contra el COVID-19 y en partículas de la vacuna de ARN mensajero y el aumento de la incidencia de enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Esto justifica la necesidad de más investigaciones para dilucidar la relación entre las respuestas inmunes inducidas por las vacunas y los procesos neurodegenerativos y aboga por un seguimiento continuo y una investigación sobre los impactos neurológicos a largo plazo de las vacunas. Así que no se deje prometer nada, por favor. Mire cómo le llaman a este estudio.
infección por SARS-CoV-2 y convulsiones, la tormenta perfecta. ¿Se acuerdan de la tormenta perfecta en el desierto? Bien. Las convulsiones se han identificado cada vez más como una manifestación neurológica de las infecciones de enfermedad por coronavirus, ¿no? 2019. Puede ser sintomáticas debido a infecciones sistémicas como resultado de una invasión directa del sistema nervioso central o presentarse en respuesta a reacción inflamatoria al virus. Gracias a Dios que no todo el mundo sufrió de esto, ¿no? Así que los síntomas comunes de la COVID-19 son los asociados con la neumonía. Sin embargo, a medida que el virus se ha propagado, se han identificado cada vez más manifestaciones en el sistema nervioso central. En Wuhan, un estudio de 214 pacientes con COVID-19 mostró que el 36,4% desarrolló manifestaciones neurológicas. Si de 100 personas usted tiene 36, es mucho ya, ¿no? Así que, es más, una que aparezca ya es mucho. Las manifestaciones del sistema nervioso central del COVID-19 señaladas en la literatura incluyen cefalea o dolor de cabeza, mareos, ataxia. ¿Sabe lo que es ataxia? La ataxia cerebral, ¿no? Que usted quiere esto, mire, ¿no? Y no puede lograr una coordinación de tomar un objeto, ¿no? Entonces de ahí dice acá, alteración de la conciencia, encefalopatía, que es enfermedad del cerebro, agitación, delirio, hipogeusia, dice hiponosmia, o sea, no puede ni siquiera oler los alimentos, ni saborearlos tampoco, convulsiones, meningitis, encefalitis, mielitis, que es inflamación de la capa de mielina que cubre los nervios, encefalomielitis diseminada, aguda, síndrome neuroléptico maligno, accidente cerebrovascular, isquémico y hemorrágico, dice insuficiencia respiratoria, dice neurogénica también. Personas que han quedado con equipos para respirar todavía hasta el día de hoy. Y las conclusiones, ya la conoce. Al igual que otros virus neurotróficos y respiratorios, el SARS-CoV-2 puede inducir a daño al sistema nervioso central debido a dice invasión directa, mecanismos inmunomediados o una combinación de ambos. Dada la creciente incidencia de variantes del SARS-CoV-2, es probable que la incidencia del COVID-19 siga aumentando y con ella la incidencia de convulsiones. Es posible que la incidencia de convulsiones esté actualmente subnotificada debido a la limitada disponibilidad de esos electroencefalogramas. A pesar de la infrautilización de los encefalogramas en pacientes con COVID-19, estudios multicéntricos indican que la incidencia no es mínima. Así que, dado que la reacción inmunitaria que induce es similar a la de otros virus relacionados con la epilepsia, existe la posibilidad de que genere nuevas epilepsias. Por lo tanto, es necesaria una identificación más agresiva con la aplicación temprana de electroencefalogramas para pacientes encefalopáticos con COVID-19 y una investigación a largo plazo en la población de pacientes con COVID-19 y convulsiones. Así que, hermanos, el enemigo quería el cerebro de nosotros. Los que hicieron la vacuna querían el cerebro de nosotros. Por eso ganó Trump aquí en el país. Sí. Tampoco quería a los otros, pero a ninguno los quiero. Porque todos van bajo la agenda completamente. Y este es el más inteligente de todos. Que tiene las agallas para conducir esto a que esto se acabe y este conflicto termine. Así que a ponernos en orden con Dios, a ponernos en las manos de Él para que Él haga la obra en nosotros, porque esto le queda poco. No sé cuánto campestre va a ser el pastor en lo que llegue el Señor, pero ya yo creo que es pronto que esto se va a acabar. Así que vamos a tener una palabra de oración, hermanos,
postrado de rodillas. Bondadoso Dios, nuevamente queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdona, Señor, nuestras decisiones que tomamos fuera de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros estar centrados en tus negocios, en los deseos de tu corazón. Que guardemos nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro sistema nervioso, para que solamente tú puedas habitar en él. Señor, permítenos a nosotros cuidar de este templo como templo único de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu que coloque en nosotros el querer como el hacer. Que las cosas que hagamos sean de agrado solamente a ti, Señor. Aunque el mundo nos condene, que nosotros entendamos que el universo estará con nosotros y que tus santos ángeles estarán para protegernos y cuidarnos, Señor. Envía, Señor, la dirección, te repetimos, de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de ti, Señor. Que nosotros caminemos, que nosotros actuemos, que nosotros comamos, bebamos y que este cuerpo lo tratemos como un santo templo de tu Santo Espíritu, Señor. Permite que nuestros cuerpos sean entregados en tus manos en el día de hoy y tú puedas gobernar nuestros pensamientos para que aquí se ministre solamente tu Santo Espíritu en nosotros. Favores que pedimos y agradecemos a través de los méritos de tu Hijo amado y en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.